mi querida Inés, hétenos aquí nuevamente reunidos con nuestro, está mal que lo diga uno, pero con nuestro exitoso podcast, porque nos hemos enterado con mucha satisfacción que algunos colegios están usando nuestro podcast para entusiasmar a los alumnos, a los estudiantes con el tema de la historia. Ya con eso nosotros nos damos por satisfechos. No, eso es verdad, Laureano, de las mejores noticias, porque esto está hecho, bueno, eso, para sensibilizar a la gente con la historia, pero si nosotros sensibilizamos a los chamos, a los estudiantes, mira, el mandado está hecho, el mandado está hecho, así que es verdad Claro. que estamos súper contentos con esa noticia. Así es. Mira, y en este episodio yo quiero traerte a colación un personaje que es fabuloso. Es un hombre que además nace en la colonia, en la Venezuela hispánica. Se gradúa de abogado en la Real y Pontificia Universidad de Caracas. Además hay que agregar que se gradúa de abogado siendo mestizo, hijo de italiano con india, de modo que era como mucho más difícil. De hecho, se le hizo muy difícil el ejercicio de la profesión de abogado. Tuvo un pleito con el colegio de abogado para que le permitieran ejercer. Fue un hombre que fue funcionario de la Real Hacienda, de la Real Audiencia, que trabajó para la Capitanía General, bueno, que fue funcionario, digámoslo así, del Reino de España. Y de repente vemos a este hombre involucrado en nuestro proceso de independencia con tareas importantísimas como la redacción de nuestra primera constitución. Estuvo involucrado antes en el 19 de abril, es decir, un defensor de la idea de la independencia y de la libertad, un protagonista esencial de nuestro nacimiento como nación, pero nadie sabe quién es Juan Germán Rocio, que fue, Inés, lo que pasó con Juan Germán Rocio. Mira, verdad que con ese expediente que tú estás ahí diciendo muy brevemente, sería como un personaje de estos de los que todo el mundo tendría que tener, bueno, o sea, un conocimiento absolutamente completo. Y resulta que es verdad, que tú preguntas por allí, tú andas por ahí, tú andas, mira, y Juan Germán Rosso, y la gente, como que, y yo creo que, bueno, que eso tiene que ver con muchas cosas, pero una primera razón por la cual hay ese desconocimiento o no, o esa omisión o ese desentendimiento de lo que representó Juan Germán Rocio, tiene que ver fundamentalmente con una manera de escribir la historia que estuvo muy sostenida durante la primera época de todo lo que fue la configuración de la República y después, donde lo que importaban eran las batallas, las guerras, la épica, porque era mucho el concepto de la historia. Tan es así que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, bueno, Rafael María Baral decía, los hechos de la paz no dan materia para la historia. Pero eso sería una de las razones. Pero la segunda razón tiene que ver con que es un civil. Es un hombre de pensamiento, es un hombre de ideas, es un hombre que jamás ha hecho un tiro en su vida. Entonces, claro, si la historia va detrás de los caballos y este señor no anda montado a caballo, sino que anda más bien pensando rodeado de libros, entonces, claro, es natural que no haya formado parte del relato. Pero realmente Juan Germán Rocio es de estos personajes bueno, que no solamente nació en San Francisco de Tiznados, que forma parte, que era de la provincia de Venezuela, pero que en aquel momento que ahora en la actualidad San Francisco de Tiznado está en lo que significa el estado Guárico, es decir, que está fuera de Caracas y al mismo tiempo tiene la posibilidad de venirse a Caracas, de viajar a Caracas y estudiar en la Universidad Real y Pontificia y formarse como abogado. Fue profesor de la universidad, o sea que tuvo una cantidad de posibilidades formativas como consecuencia, bueno, del apoyo que recibió y de lo que significaba la sociedad del momento. Pero tú mencionaste algo que es importantísimo, que es que para él poder ejercer el derecho tuvo que ponerse los guantes con el Colegio de Abogados, porque el Colegio de Abogados no sintió que ese era un personaje o una persona con una trayectoria y con una figuración o con un origen que se correspondiera con la concepción que se tenía del ejercicio de la abogacía. Entonces, todo eso da cuenta de la magnitud y de la importancia y de lo que significa este proceso formativo de Juan Germán Rocio, para que finalmente, lo que tú decías, ajá, y cómo es que termina involucrándose con el 19 de abril. Claro, porque fíjate qué cosa tan curiosa lo que estás señalando, porque cuando nosotros los venezolanos pensamos en nuestro proceso de independencia, pensamos siempre en las batallas que garantizaron la independencia de Venezuela de España.
Pero este primer instante de la independencia es un instante absolutamente civil. De hecho, cuando nosotros hicimos el programa dedicado a los civiles, en el que prometimos, por cierto, que le íbamos a dedicar un programa a Juan Germán Rocio, una de las cosas que señalábamos, y aquí estamos, una de las cosas que señalábamos era justamente que ese primer instante de la independencia, tanto el 19 de abril como precursor y el 5 de julio, es un proceso completamente civil. Y en el 19 de abril ya estaba involucrado Juan Germán Rocio. Claro, fíjate tú que Juan Germán Rocio, bueno, no solamente forma parte de la Junta Suprema de Caracas, defensora de los derechos de Fernando VII, sino que va a ser uno de los documentos esenciales de ese momento, que es la redacción del primer reglamento electoral de Venezuela. Es decir, la única manera de garantizar la posibilidad del ejercicio de la soberanía era a través de la representación, es decir, a través del voto. Y el primer reglamento electoral, no solamente de Venezuela, sino de Hispanoamérica, lo redacta Juan Germán Rocio. Y es un reglamento electoral que tiene la importancia, es que todos los hombres libres tienen derecho a votar, con algunas consideraciones que tenían que ver con el concepto que había de hombre libre, que tenía que ser eso, que propietario y tal, pero lo más importante es eso, que es un reglamento que abre la posibilidad de participación a los hombres libres y que tiene como fundamento establecer el principio de la representación. Yo creo que ya ya eso es una marca. Y de allí es que surge el Congreso General de Venezuela. Es decir, claro, ese reglamento electoral es el que va a permitir elegir a los diputados que van a formar parte del Congreso General de Venezuela. Que ese es el Congreso Constituyente de Venezuela. El primer Congreso Constituyente. Claro, el primer Congreso Constituyente. El que declara la independencia, claro, el 5 de julio de 1800. Claro, y que declara la independencia después de un arduo debate. O sea, no fue que así, bueno, vamos, levantamos la mano y le damos. No, o sea, eso fue un debate importante y también lo destacábamos cuando conversábamos de la importancia de los civiles. Un debate importante en el que Juan Germán Rocio tiene una figuración especial porque él va, miren esta perla, él va a plantear el tema, que el tema no es simplemente separarnos de España. El tema tiene que ver con dejar de ser una monarquía para convertirnos en una república. Es decir, el sentido esencial que le otorga Juan Germán Rocio a la independencia no es romper el yugo que nos une a la madre patria. No, el elemento esencial del argumento de Rocio es que nosotros no vamos a ser más una monarquía, sino que vamos a empezar a andar el camino hacia una república. Yo creo que eso es lo esencial del planteamiento de Rocio y que es lo esencial también de lo que va a representar esa ruptura con España en el Congreso General de Venezuela cuando se declara la independencia. Qué cosa tan increíble, además siendo un hombre profundamente católico como lo era Rocio, porque él está rompiendo con un principio que imperaba en su tiempo, que era el famoso derecho divino de los reyes, es decir, los reyes gobernaban por voluntad divina. Y bueno, después podemos abundar sobre eso cuando tratemos los libros que escribió, sobre la fundamentación también religiosa de una república. Entonces, pero el 5 de julio, el acta de independencia. El acta de independencia es redactada por Juan Germán Rocio. En su mayoría, o sea, es el responsable de redacción de los principales documentos de la independencia es Juan Germán Rocio. No solamente eso, sino la respuesta que se le da a la monarquía española, o sea, cantidad de documentos esenciales, como el acta de la Declaración de la Independencia, parte del contenido de la Constitución, o sea, los argumentos que se le refutan a la monarquía, es decir, casi toda esa documentación. Y claro, y esto va a conducir finalmente a que cuando caiga la república, bueno, él está en el centro de los acontecimientos, o sea, no hay manera que al momento de que caiga la república, Juan Germán Rocio pase desapercibido. Claro, de hecho se lo llevan preso a España. Claro, los 8 monstruos, como decía Domingo de Monteverde. Claro, porque hay que recordar que la caída de la república, que tiene lugar en 1812, luego de la capitulación de Miranda, se había hecho un convenimiento con la monarquía de respetar a todos aquellos que habían participado en la independencia. Pero por supuesto, Domingo de Monteverde no cumplió los acuerdos de la capitulación y no solamente los metió presos a las principales figuras de lo que había sido el proceso de independencia, sino que los remitió a España con la categoría de 8 monstruos. Y en esos 8 monstruos estaba Juan Germán Rocio, que va a terminar preso en España, ¿no? Imagínate, además entre los monstruos estaba un cura también, el padre Madariaga, el famoso el pobre padre Madariaga del 19 de abril.
Y está, Pero Rocio es un personaje, porque Rocio se escapa de la prisión en España. sí, Y claro, creo que se refugia, no sé si en Gibraltar o en Ceuta o en alguna... ellos van a en Ceuta y después logran escaparse, claro, me dio el gobierno británico y tal, pero terminan en Filadelfia, que es, nada más y nada menos. claro, que es la meca de la república, o sea, la meca del Claro, proyecto republicano. donde nace la República Norteamericana, digámoslo así, el Estado norteamericano. Claro. Y entonces, Rocio va a tener para allá y allá, que estaba comentando Laureano del libro, de la obra suprema, fundamental, insoslayable, que también lamentablemente poco se conoce, bueno, aparte de que leerse El triunfo de la libertad sobre el despotismo, así se llama el libro de Juan Germán Rocio, que publica en Filadelfia en 1817, va a ser un alegato extraordinario donde él va a desmontar el principio según el cual la monarquía o Dios había eso establecido todo para que los monarcas pudiesen ser gobernantes absolutos. Y eso duró hasta tarde, porque yo recuerdo que el dictador de España, Francisco Franco, las monedas decían caudillo de España por la gracia de Dios. O sea, esta idea de la gracia de Dios como fundamento de autoritarismos y totalitarismos ha sido constante en la historia, ¿no? Y claro, después de todo eso, él vuelve a Venezuela para participar en el Congreso de Angostura, en la Fundación de Colombia. Claro, eso es otra cosa que es fascinante. O sea, Rocio está en Filadelfia, escribe este libro que es este portento fundamental donde hace todo el alegato para establecer que Dios es republicano. O sea, en dos platos, mira, Dios está con la república. Pero entonces, eso, lo que decía Laureano, se regresa a Venezuela, a Angostura. Allá está Simón Bolívar y va a estar, o sea, involucrado directamente en la convocatoria al Congreso de Angostura que se va a realizar en 1819. Para los chamos hay que recordarle a los chamos que Angostura es lo que hoy nosotros llamamos Ciudad Bolívar, Es llamada correcto. Angostura porque es el lugar más angosto del río Orinoco. Es correcto, muy buena esa acotación, porque se viene a lo que era Angostura, que es donde se realiza el Congreso de Angostura, y va a participar, o sea, va a ser clave en la redacción nuevamente del reglamento electoral que va a permitir reunir ese Congreso en Angostura. Y lo importante de ese reglamento es que estábamos en guerra. Todavía la guerra, todavía no había ocurrido la batalla de Carabobo, que va a ocurrir en 1821, pero eso, en esa condición, en medio de una guerra, en medio de una situación de muchísima inestabilidad, se realizan unas elecciones con una cantidad de condiciones y de limitaciones, pero se llevan adelante las elecciones que van a permitir elegir a los miembros del Congreso de Angostura, que va a ser, entre otras cosas, el Congreso que aprueba la creación de lo que conocemos como Gran Colombia, pero que en su momento se llamó la República de Colombia, ¿no? Colombia. Y allí Rocio también va a tener un papel esencial, ¿no? En todo lo que va a ser el debate del Congreso de Angostura. Además, Rocio va a ser el redactor de El Correo del Orinoco, que es el correo republicano de Venezuela, pues el que se funda también en Angostura, producto de, bueno, de la iniciativa de Bolívar y de la necesidad de poder difundir las ideas republicanas y las ideas del proyecto de lo que eso significaba en ese momento. Mira, una maravilla. Y bueno, y termina sus días allí en Colombia, en Cúcuta. Sí, porque el Congreso, o sea, la República de Colombia, que bueno, que después la reconocemos ahora como Gran Colombia, pero esa República de Colombia se va a establecer, o sea, el Congreso de la República de Colombia se va a reunir en la Villa del Rosario de Cúcuta, como se llamaba en su momento. Y estaba cantado que el primer presidente de ese Congreso iba a ser Juan Germán Rocio. Pero lamentablemente falleció en Cúcuta bueno, no pudo participar del Congreso. Pero nosotros, Como diría, ajá, como diría Maquiavelo, uno de los ingredientes de la política es el tema de la fortuna, de lo que no se puede predecir. y hay un dato que poco que se conoce, es que Rocio se casó en el último inning, ¿no? ¿Ah, Allá en sí? Cúcuta, sí, se casó y lamentablemente falleció, o sea, casi que inmediatamente después del matrimonio y no pudo conocer a su Pues muchachita. se casó con cierta edad, me imagino, Con cierta porque edad. con
con todo lo que hemos contado, aunque la gente tenía unas vidas muy intensas en esa época, hacían muchas cosas en poco tiempo, con las dificultades del momento, pero Sí, o sea, la mujer de Rocio se llamó, aquí lo tengo anotado, Dolores Cueva. Y la hija se llamó María del Carmen Rocio Cueva. Así que, bueno, Rocio también procreó, aparte de constituciones y de documentos, procreó una muchachita. mira, hay que terminar con este personaje citando fragmentos de su obra. Es que, verdad, las citas, o sea, las ideas, las premisas de Juan Germán Rocio son muy, muy inspiradoras y hay que pensar en que él lo escribió eso en 1817. Nosotros vamos a hacer aquí un cha-cha. De acuerdo, de acuerdo. Vamos. Arranca usted, arranca usted. Arranco yo. Empiezo yo, bueno. Arranca tú. Usted. Arranco yo. Arranca tú, arranca. No es legítima, no es legítima, sino tiránica la autoridad que no viene del pueblo. Oigan esta, la libertad es el derecho que el hombre tiene para no someterse a una ley que no sea el resultado de la voluntad del pueblo. Y esta otra, la nación nunca es súbdita de sus mandatarios que ella misma elige y autoriza para la administración de sus derechos. La nación no es la súbdita. Claro. Y vamos a cerrar con esta que es cortica, pero que es muy, muy elocuente. El número de los necios es infinito. Bueno, con esta despedimos este podcast dedicado hoy a este personaje que sin duda merece estar más presente en la memoria nacional. Tú me decías, Inés, en algún momento que si hay alguna estatua de Juan Germán Rocio. Sí, para sorpresa mía, recientemente estaba yo yendo para San Juan de los Morros, para el Llano Profundo, a sacar unos caimanes del Orinoco, y en San Juan de los Morros hay una estatua de Juan Germán Rocio. Bueno, por supuesto me estacioné, me retraté y tal, o sea que yo creo que vamos a hacer aquí en este programa vamos a promover la búsqueda de estatuas de civiles en el territorio de Venezuela. Los invitamos a buscar sus estatuas de civiles y anunciarnos para ir a visitar esas estatuas progresivamente. Nos comentan dónde las encuentran y cómo están esas estatuas. Bueno, Inés, aquí despedimos este programa como un humilde homenaje a nuestro prócer civil, Juan Germán Rocio. Conózcanlo.